Regularmente nuestra autopercepción, cómo nos vemos en el mundo, transita por los jaguares, los tigres y también los alumnos aplicados del vecindario. Eso es lo que nos han dicho en titulares, en la conversación coloquial. Pero, ¿qué tanto sabemos sobre nuestro papel o nuestra ubicación en el mundo? Hemos conocido en estos días la resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya que dice que no son incompetentes para ver el caso Bolivia y Chile en una salida soberana al mar. Complejo. Y vuelven las peores pesadillas. ¿Ha escuchado usted acerca de la hipótesis vecinal 3? ¿No? Teoría, dicen algunos. Claro, dice que nuestra relación con los 3 vecinos es compleja. Y si uno se levanta, podrían los otros traernos problemas también. De todo eso sabríamos si habláramos realmente y habláramos franco sobre temas internacionales, no solamente cuando se nos aparecen las portadas La Haya como un fantasma. Aquí hablamos franco. Al regreso, con un experto sobre ese y otros temas. Hablemos franco. ¿Cómo se llama este programa? Los temas internacionales en la televisión tienen cada vez menos espacio. No tengo los números acá, no tengo los papeles acá, pero la evidencia la dice, la experiencia propia y también la de aquellos que son expertos en temas internacionales y dicen, ¿y cuándo abrimos espacio para hablar temas relevantes? Y se vuelve la cosa medio histérica, casi hiperventilada, diría alguien por ahí, y solamente tocamos estos temas cuando nos tocan la puerta, cosas como La Haya, por ejemplo, lo que acabamos de conocer en la decisión del tribunal que dice, no somos incompetentes en el tema de la demanda de Bolivia. Y ahí ya no nos toca la puerta, nos da el portazo en la cara, literalmente. Para no recibir portazos en la cara se necesita especialistas. Aquí hay uno, Juan Francisco Coloane, que escribió Irak, bitácora de un fraude, un hombre que sabe de temas internacionales. Su último libro, 54 entrevistas, Vidas de Izquierda. Y nosotros, hablando franco, tenemos el gusto de tenerlo acá. Juan Francisco Coloane, bienvenido. Yo tenía una banda aquí, nosotros teníamos una banda aquí y regularmente tocaban ellos y nos acompañaban. Hoy nos han dejado abandonados otra vez. Si quiere yo le canto, pero canto bien mal. ¿A usted le gusta la música o no, Juan Francisco? Me encanta la música. Ya. Me duermo con música. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué música escucha usted? De todo, Ya. todo que sea bueno. Yo a través de la música aprovecho de preguntarle de sus tiempos como enviado especial de la ONU a distintas misiones alrededor del mundo. Cada viaje me imagino que, no voy a decir un amor distinto porque usted estaba casado en ese tiempo, pero había música, ¿no?, que iba acompañando cada viaje. Viajaba con una radio y con una toca cassette, una casetera, ¿no? Ya. Y grababa música de todos los países y la BBC de Londres fue mi compañera durante muchos años y ellos tenían excelentes programas musicales. Y excelentes programas internacionales también. Una escuela. ¿Estás de acuerdo conmigo con esto de que los temas internacionales cada vez tienen menos espacio? La insularidad de Chile, que es ya conocida, no es un tema del etos nacional, es un tema marginal de todas maneras, incluyendo en las universidades. Por ejemplo, sin ir más lejos, en determinadas escuelas de periodismo de una selecta y venerable universidad chilena, que no la voy a mencionar, sacaron la carrera de Relaciones Internacionales y yo fui el último profesor de esa escuela de periodismo. ¿La sacaron porque Porque no era rentable? No era de la profesión, imagínate. Ese era el concepto. No voy a mencionar al rector, ya no es rector ese rector ahora. Yo te toco el tema porque hemos tenido conversaciones, nosotros hemos compartido pantalla en UCB, hemos conversado también largamente sobre estos temas y a mí me hizo mucho sentido algo que te escuché una vez, que si como Estado no asumimos la política internacional, menos lo va a hacer la Cancillería o el diplomático de turno, menos lo va a hacer el gobierno de turno. ¿Y qué queda entonces si los medios no tratamos estos temas con la persona que está en casa, digamos? De no entender un entorno que me imagino que es relevante. Claro, porque el tema no es sustancial para el chileno, no es sustantivo para la convivencia nacional. A pesar de que ser un país acosado por los vecinos, incluso yo tengo la metáfora de que Chile de repente está en la situación de Israel, y lo digo en forma bastante responsable, en el sentido del acoso limítrofe de los vecinos que tiene, que el caso de Israel, ¿no es cierto?, está rodeado de países árabes
donde Israel no es un país simpático a estos países árabes, Israel también responde también en una forma no muy simpática. Chile tiene un caso parecido en el sentido del acoso. Por los tres vecinos, por Bolivia, por Perú y Argentina. Argentina en mayor sentido creo que hay una mayor ligación con Argentina. Ahora, volviendo al tema de los temas de Estado, digamos, siempre se le echa la culpa a la Cancillería como que fuera una profesión tecnológica, la diplomacia. No, la diplomacia depende de la política. Incluso en el manual de diplomacia, que está escrito por Pérez de Cuéllar, que es un muy buen libro, él dice, la diplomacia es una herramienta, sin embargo, es una herramienta que depende de la política y el arte de la política. Por lo tanto, la Cancillería responde a los temas de Estado en cuanto a la política que hace el Estado en función de la conducta del Estado en el tema internacional. Y en esto, ¿cuándo nuestro Estado perdió ese norte, la brújula? ¿En qué época dirías tú que parece que nos desviamos un poco de tener una mirada de Estado sobre temas internacionales, sobre relación con los vecinos? ¿Hay algún punto? Yo creo que el punto de quiebre es el proceso de eclosión social y política que le llamo yo, con la asunción del gobierno de Allende, que termina, como sabemos, ¿no es cierto?, con un golpe de Estado, y ahí se produce un quiebre, porque Allende también de alguna manera, a pesar de ser un gobierno muy internacionalista, era un gobierno internacionalista con características ideológicas de un lado, en forma muy preciso. Digamos, fue un aliado muy cercano de un sector de la Guerra Fría. Eso se vio con claridad, ¿no es cierto?, por la respuesta con que viene, ¿no es cierto?, el golpe de Estado y la característica del gobierno que sucede a Allende. Entonces ahí yo no culpo solamente el régimen militar por el aislamiento que sufre Chile. Entonces ahí el Estado chileno se debilita, porque las relaciones internacionales, conceptualmente, las forman los Estados, y generalmente las forman Estados fuertes, Estados consolidados, repúblicas consolidadas. Y Chile pierde, ¿no es cierto?, densidad republicana, por usar un término, a partir del pronunciamiento militar, el golpe de Estado, como se le llame, y los gobiernos democráticos tampoco la recuperan. Sigue el país fragmentado, lo vemos hoy día. El país está fragmentado, ¿no es cierto?, por distintas opiniones bastante contrapuestas y en algunos casos bastante polarizadas. Y eso hace que, por ejemplo, no tengamos una sola mirada sobre lo que pasa puntualmente esta semana con lo que hemos conocido en La Haya. No tenemos una mirada. ¿Cuál es tu mirada puntualmente de lo que ha dicho el tribunal? ¿Era esperable? Bueno, yo aquí tengo que hacer una confesión, incluso con mis colegas, yo trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, con mis colegas de la universidad, y mi querida amiga Mirna Schindler me lo decía también el día que se conoció el fallo, perdiste la apuesta, porque yo había apostado, pero a cuerpo muy suelto, de que La Haya se declaraba incompetente, no estaba dentro de mis presupuestos esto. Yo tenía la misma sensación de que La Haya, por el tema constitutivo, limítrofe, de que ese tratado sanciona, ¿no es cierto?, y confirma elementos constitutivos del Estado chileno, que es su territorialidad y una determinada configuración de límites. Y yo pensaba que la Corte, dado que hoy día hay un gran desorden mundial, dado que el derecho internacional ha sido bastante violentado por los temas de Siria, por los temas de Irak, por los temas de Palestina, qué sé yo, etcétera, etcétera, dadas todas esas condiciones de desorden mundial, el tema de Ucrania, yo dije, la Corte va a optar por lo tuyo, es decir, hagámosla corta, hagámosla simple. ¿Para qué meternos en un problema? ¿Para qué meternos en un problema que puede prolongarse? Sin embargo, pensando en segunda instancia, yo creo que la Corte falló bien al decir, tenemos competencia. Porque en un momento donde hay desorden internacional, si la Corte dice, no tenemos competencia, ¿para qué diablos estamos acá? ¿Para qué estamos acá? Y hay una debilidad, porque ya hay una debilidad del multilateralismo en general. La ONU está muy debilitada. Hoy día todos los conflictos, Carlos, el conflicto de ahora de paz de las FARC con el gobierno venezolano, el gobierno colombiano, el tema de Cuba con Estados Unidos, han sido negociaciones o del Papa, pero en donde la figura multilateral ha estado muy debilitada. Ahora, nadie lo dice. Yo soy exfuncionario de la ONU. Eso te iba a preguntar, desde esa posición, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo como exfuncionario de la ONU y como no soy consultor hoy día en la ONU,
puedo hablar con bastante libertad y criticar a mi ex organismo. Yo sigo perteneciendo como ex funcionario al conglomerado de retirados de la ONU, pero yo critico al organismo del cual yo fui miembro durante casi 30 años, en el sentido que no tiene una presencia, ¿no es cierto?, en los grandes conflictos. Hoy día todo se resuelve por la vía trilateral, por la vía, el caso de Irán. ¿Cuál es el rol de la ONU? El rol de la ONU es muy colateral, es muy marginal, tiene que ver con las mediciones, ¿no es cierto?, las inspecciones respecto a Irán. Pero lo nuclear político del acuerdo de Irán para reducir o eliminar la capacidad nuclear de Irán no es obra del multilateralismo de la ONU, es una obra de 5 países más 1. Entonces, a mí me da la impresión de que el fallo de La Haya tiene que ver con eso también. Es decir, aquí estamos presentes, nosotros podemos dirimir en este tipo de conflictos. Hay una cosa que dijiste que me llamó la atención. Me da la impresión de que la ONU juega con reglas muy antiguas, como un Titanic que le ha costado flexibilizarse, pero demasiado. Si uno mira el Consejo de Seguridad, solo los países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, que da el punto de partida para la Guerra Fría, o sea, ha pasado mucho rato. No está Alemania. Alemania es el país que imprime los billetes y que encabeza cualquier acción de la Unión Europea, que marca algo importante dentro del eje del poder que hay en el mundo. China, el Vaticano, Estados Unidos, la Unión Europea, por nombrar algunos. Y el país que encabeza no tiene ningún tipo de presencia importante en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, me da la impresión de que ahí hay algo muy añejo, ¿no? Es el último muro que no ha caído. Es un muro de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad y la reforma de la ONU. Yo le llamo el último muro del mundo bipolar que no se ha transformado y no se ha reformado. Y es una responsabilidad de todas las naciones. Son las naciones las que no le dan el peso. Yo no me refiero a los miembros del Consejo de Seguridad con veto permanente como Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos. Tú bien dices, Alemania debería formar parte de ese Consejo de Seguridad, Brasil lo mismo, India lo mismo. Es decir, hay países que son potencias reales a nivel global, Japón, y ampliar el dominio político. Ahí hay una concentración de poder que es una distorsión, por cierto, de una mentalidad, como tú bien dices, de un transatlántico casi en desuso. Fíjate que la ONU hoy día, las resoluciones de la ONU no tienen ninguna significación. Hoy día la ONU no está resolviendo la crisis en Siria. Han tenido 3 representantes, Naciones Unidas, del secretario general, para resolver la crisis en Siria, y los 3 no han podido hacer absolutamente nada. Hoy día, volvemos al punto central, hoy día las negociaciones es entre las grandes potencias. Pero eso que los funcionarios no pueden hacer algo, es porque las reglas que tienen para trabajar los limitan mucho, no tienen en realidad la facultad para hacer algo mayor, o en realidad aquí hay una especie de pereza de aquellos que ocupan puestos importantes hoy día. Esto es una responsabilidad de las naciones, desde Chile, Nigeria, Filipinas, todas. Somos nosotras las naciones y los pueblos, nosotros que elegimos a diputados, a presidentes, y es el punto central de tu entrevista hoy día, de tu programa. Es decir, aquí no hay una preocupación por lo internacional. La ONU toma decisiones que afectan a los países. No les comunican esas decisiones a la gente. Por eso que este programa es importante. Por eso que los programas en la radio deberían tener más de 5 minutos, no una cuña de 1 minuto y medio, como lo que hacía yo en Bio Bio, 1 minuto 15. No es nada. Era un eslogan que yo podía tirar en la radio. Entonces, bastante meritorio lo que hacen algunos canales como Chilevisión o UCB Televisión, que a mí me han dado 20 minutos casi durante un año, 20 minutos que yo compartí contigo durante varios domingos, también tuvimos media hora. Ese es un gran mérito. Ahora, volviendo al tema de la ONU, si los países forman la ONU, son los países los que tienen que decidir que la ONU sea de otra forma, no los funcionarios, porque los funcionarios somos empleados como cualquier otro organismo, y aquellos enviados importantes como el secretario general, ¿no es cierto?, son los que tienen la voz de peso. Obviamente el Consejo de Seguridad de nuevo, el círculo vicioso de que son los que eligen, ¿no es cierto?, los destinos de la ONU. Juan Francisco, al cerrar esta entrevista, me gustaría darte la posibilidad, y permitirnos nosotros también, de escuchar aquello que tú quieres decir francamente sobre este tema.
en un mundo que está difícil de leer, donde los medios están diciendo poco sobre eso, y con una coyuntura en la que Chile tiene un panorama bien complejo en este encierro que tú dices. Y te lo planteo en esos términos, ¿sabes por qué? Porque yo sé que tú a veces dices cosas que no son políticamente correctas y de pronto eso trae más de algún malestar en alguien que lo escucha. Pero es decir francamente las cosas. ¿Cuál es tu mirada franca sobre la escena internacional y el papel de Chile hoy día? Mi impresión es de que las democracias y estas repúblicas, que se llaman repúblicas democráticas, son muy imperfectas, precisamente porque no hay una comprensión ni un estudio serio del tema internacional. Y la política internacional de los países es una caja negra, salvo en Estados Unidos y en Gran Bretaña, que ahí realmente los políticos están mandatados para explicar los temas internacionales a la gente. Francia hasta cierto punto, pero la política internacional es una caja negra y eso es un defecto nuestro del ciudadano. Nosotros no hacemos presión para que deje de ser una caja negra. No puede ser la política internacional una caja negra porque hoy día, con este mundo globalizado, este mundo de redes globales, con la interacción intensa que hay entre los estados, la gente, los ciudadanos, nosotros tenemos que tener, ¿no es cierto?, acceso a incrementar nuestra capacidad analítica. Las universidades tienen que expandir sus programas de enseñanza de los temas internacionales para incrementar precisamente esa capacidad analítica. No es posible que eso sea reducido a un tema de llamados especialistas, porque los temas internacionales son temas domésticos. Hay una escritora del New York Times que yo siempre cito, Elaine Sciolino, que ahora escribe poco, que dice de lo local a lo global, de lo global a lo local. Me impresionó el título de su artículo. Lo internacional es local y lo local es internacional y eso no está sucediendo a pesar de las redes de comunicación y a pesar de programas como el tuyo, que obviamente son programas pioneros en ese sentido. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti, Carlos. Interesante eso que decía Juan Francisco Coloane, lo global, lo local. Y si uno lo piensa, no es tan loco. La relación con los vecinos, cuando hablamos entre países, es exactamente como la que uno puede tener con sus vecinos. Si no los conocemos, de pronto ni siquiera en la calle nos reconocemos. A veces la relación es mejor, otras veces es más conflictiva. El detalle está en interiorizarnos un poquitito más sobre estas cosas y que poco se habla. Ojalá que este capítulo de Hablando Franco haya servido para eso, para por lo menos despertar esa inquietud. Ya aparecen nuestros créditos de quienes hacen posible que semana a semana estemos ahí, en línea con ustedes, en hablandofranco.tv y a través de nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias a la gente de la Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Aquí, desde este estudio, transmitimos esta conversación interesante y, como decía, un programa de televisión antiguo necesaria. Que estén bien, hasta pronto.